En abril de 2016, el presidente estadounidense Barack Obama admitió que la intervención militar en Libia, destinada a proteger civiles durante el levantamiento de 2011, había sido la peor iniciativa de su administración. ¿El motivo? La persecución y muerte del dictador Muammar al-Gaddafi en manos de la milicia rebelde, asistida por fuerzas de la OTAN, ocasionó que Libia, en estado de confusión institucional, empezara su reconstrucción bajo la protección del ISIS. Y aunque la milicia eventualmente declaró su lealtad al gobierno de acuerdo nacional, expulsando a la gran mayoría del grupo islámico, unos 100 hombres escaparon para establecer 2 campamentos en el desierto. En Washington, esta situación fue vista como un problema de Estados Unidos. El objetivo del Pentágono era matar a todos los hombres del ISIS sin poner a sus tropas en riesgo significativo. De todos los instrumentos disponibles, se eligió al Northrop Grumman B-2 Spirit. Pero, ¿por qué comisionar un bombardero sigiloso pensado para el ataque nuclear para afrontar una situación de guerra asimétrica? Quédate con nosotros para conocer los pormenores de una misión que requirió a la aeronave militar más cara de la historia solo para eliminar a 100 hombres. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Los campamentos de ISIS se situaban a 50 kilómetros de la ciudad de Misurata. Consistían en unas pocas estructuras pequeñas con patios de tierra amurallados útiles para el almacenamiento de armas. Durante varias semanas, los drones de la Fuerza Aérea habían observado la escena desde arriba, detectando las actividades diarias, como horarios de comidas y lugares de descanso amparados bajo las horas nocturnas. Hacia enero de 2017, en los últimos días de la administración Obama, el general de la Infantería de Marina, Thomas Balhasser, llegó a la conclusión de que era poco probable que el uso de las fuerzas especiales lograra el objetivo. Solo los ataques aéreos servirían. Entonces, ¿cuál sería la plataforma adecuada? Estaban los misiles de crucero de la Marina, los helicópteros artillados del Ejército, los bombarderos estratégicos y drones de la Fuerza Aérea y los cazabombarderos disponibles de las 3 fuerzas. Luego de largas discusiones en la Casa Blanca, prevaleció la idea de utilizar los bombarderos de la Fuerza Aérea debido a su capacidad para lanzar docenas de bombas autodirigidas de objetivo individual. Ahora, ¿cuál de los 3 tipos de bombarderos estratégicos usar? Tanto los B-52 como los B-1 Lancer podrían hacer la entrega, teniendo en cuenta que Libia no tenía defensas aéreas que pudieran requerir una capacidad sigilosa. Sin embargo, y sorprendentemente, se eligió al B-2 Spirit, una aeronave que 20 años atrás había tenido un costo total de desarrollo de, presta atención, $2.100 millones por unidad. ¿Qué justifica tan monumental costo? Conozcamos su desarrollo y características. El B-2 Spirit surgió bajo el programa Advanced Technology Bomber, un Black Project de defensa ultrasecreto no reconocido por el gobierno, por el personal militar ni por los contratistas de defensa. Alrededor de $23.000 millones fueron desviados sin anunciarse para su investigación y desarrollo. Las tensiones de la Guerra Fría exigían el último elemento de disuasión nuclear, un bombardero capaz de llevar armas atómicas mientras era prácticamente indetectable por las defensas aéreas enemigas. En 1981 fueron aprobados los planos definitivos. Sin embargo, poco después de su primer vuelo, el 17 de julio de 1989, la caída del muro de Berlín puso fin al conflicto y ningún B-2 jamás logró volar dentro del espacio aéreo ruso. Su configuración sigilosa, diseñado bajo el concepto de camuflaje multiespectral, combina firmas acústicas, infrarrojas, visuales y de radar altamente reducidas que le permiten evadir los diversos sistemas que podrían usarse para detectar y dirigir ataques contra la aeronave. A diferencia de otros aviones, el diseño de sus alas voladoras no tiene formas verticales grandes como una cola y evita que las ondas de radar reboten.
De hecho, su superficie lisa está diseñada para dispersar por completo las ondas de estos, de modo que casi ninguna regrese a la fuente, haciendo que el avión parezca tan pequeño como un pájaro. La mayor parte del B-2 está hecha de un material compuesto de carbono y grafito, más fuerte que el acero, más liviano que el aluminio y el cual absorbe una cantidad significativa de energía de radar. Entonces, ¿por qué enviar una plataforma tan sofisticada y con un costo de $135.000 la hora de vuelo para abatir a 100 terroristas escondidos en el desierto? La respuesta solo obedece a la lógica burocrática militar. Un presupuesto se puede perder si no se gasta, y los B-2 necesitaban rodaje operativo. El miércoles 11 de enero por la noche, 6 días antes del lanzamiento, el escuadrón de municiones recibió órdenes de ensamblar varios cientos de bombas. Los preparativos se habían silenciado. Relativamente pocas personas en la base de Whiteman sabían que esto era algo más que un entrenamiento. El montaje involucró 3.500 piezas y casi 35 toneladas y media de explosivos. El 18 de enero de 2017, 3 bombarderos despegaron con 30 segundos de diferencia y fueron tragados por la noche. El plan era que los B-2 volaran 9.600 kilómetros y arrojaran una bomba de 227 kilogramos sobre cada uno de los combatientes en el desierto, dormidos en lugares dispersos en ambos campamentos. Las bombas debían lanzarse exactamente en los primeros segundos del 19 de enero y una cuarta parte del inventario había sido programado antes del despegue para impactar en cualquier vehículo o estructura. El resto, sin embargo, debía programarse en vuelo dependiendo de la información más reciente proveniente de los drones a través de coordenadas geográficas precisas. Aproximadamente 400 kilómetros al norte de la costa libia, los pilotos giraron hacia el sur, apagaron sus transpondedores y desaparecieron del radar de control de tráfico aéreo. Llevaban 15 horas volando cuando escucharon al controlador de la misión ordenar el retiro de los drones y, a unas 10 millas de sus objetivos, abrieron las puertas para lanzar 85 bombas. Cada una estaba preparada para operar por sobrepresión. Con el vacío resultante, el aire de los pulmones se succiona mientras que la onda de choque pulveriza el hueso y licúa los órganos internos de cualquier persona en un radio de 45 metros. Así es como murieron la mayoría de los combatientes de ISIS. Los drones MQ-9 Reapers, armados con misiles Hellfire supersónicos, regresaron para atacar a cualquiera que vieran tratando de escapar. Los pilotos de los Spirit, tras 33 horas de vuelo, regresaban a la base. En la actualidad, 20 de las 21 aeronaves construidas están operativas. El B-2 es una pata fundamental, junto con los misiles balísticos intercontinentales en tierra y a bordo de submarinos, de la disuasión nuclear de Estados Unidos. Sin embargo, sus días podrían estar contados. El sucesor del B-2 ya está en desarrollo, llamado B-21 Raider, está envuelto en secreto y se espera que realice su primer vuelo luego de 2025. Febrero de 2018, un grupo de soldados rusos atraviesan el territorio sirio con una misión clara: capturar el campo petrolero de Konoko. Es un trabajo de rutina para estos militares expertos, entre los que se encuentran mercenarios del conocido Grupo Wagner. Según la información que manejan, la instalación está levemente protegida por algunos soldados de la Defensa Democrática Siria. Nada que un par de disparos no puedan solucionar. Pero algo salió mal. Primero el estruendo de explosiones y luego una presencia que helaría la sangre de cualquier soldado. Un AC-130, uno de los aviones de ataque a tierra más poderosos de la flota estadounidense. Y ese titán no estaba solo. Lo acompañaban helicópteros de combate y naves no tripuladas.
un material bélico suficiente para transformar en ruinas humeantes a cualquier objetivo enemigo. En este nuevo video de aviación militar conoceremos la historia de cómo los soldados del Kremlin se metieron en una trampa mortal y cuáles fueron las naves con las que Estados Unidos demostró todo su poder bélico. Desde 2014, Siria era un territorio conflictivo debido a la presencia cada vez mayor de ISIS. Para contrarrestar ese avance terrorista, Estados Unidos se dispuso a proporcionar asistencia militar. Sin embargo, el problema es que la política interna del país no era precisamente estable. De un lado se encontraba el gobierno oficialista de Assad, del otro las fuerzas democráticas sirias. El tío Sam eligió apoyar a esta última. Y al cabo de unos meses, Rusia hizo lo propio brindando apoyo al gobierno de Assad. Temporalmente ambas facciones tenían un enemigo en común, pero no operaban en conjunto. Para evitar ataques erróneos entre sí, el gobierno de Assad y el SDF dividieron el territorio utilizando el río Éufrates como guía. Además, establecieron líneas de comunicación directa para evitar cualquier confusión. Aún así, pese a todos estos intentos, en febrero de 2018 ocurrió el primer encontronazo mortal entre rusos y norteamericanos desde la Guerra Fría. En la introducción te nombramos al grupo Wagner y es importante saber quiénes son para continuar con esta historia. Básicamente se trata de una organización paramilitar de origen ruso. Podemos describirlos como una empresa militar privada o como los mercenarios favoritos de Putin. Lo fundamental es que son contratistas y como tales tienen una mayor libertad operativa y no suelen atenerse a los procedimientos oficiales. El mejor ejemplo del lado estadounidense es Blackwater, los contratistas que se emplearon en Irak y Afganistán. La tarde del 7 de febrero de 2018, 500 soldados rusos y sirios atacaron una base del SDF que controlaba Konoko, uno de los campos petroleros más importantes de Siria. El ataque fue efectuado con tanques, morteros y piezas de artillería que rápidamente doblegaron las defensas de la Syrian Democratic Force. A pocos kilómetros, una pequeña flota de cazas rusos esperaban la orden para despegar y sumarse al ataque. Todo marchaba bien para esos 500 atacantes, hasta que una simple llamada telefónica cambió el ánimo en la base rusa cercana al río Éufrates. Un representante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preguntaba si soldados rusos se encontraban atacando el campo petrolero, ya que en el lugar había tropas norteamericanas de distintas fuerzas. La base rusa negó la participación, por lo que el oficial norteamericano del otro lado del teléfono no tuvo ningún motivo para cancelar las enormes represalias que estaban en puerta. Quien sea que estuviese atacando estaba a punto de sentir todo el poder de la Fuerza Aérea estadounidense. Los primeros misiles norteamericanos destruyeron vehículos blindados y camionetas. Esos proyectiles provinieron de drones Reaper que se encontraban siguiendo el convoy que atacaba Konica desde hacía minutos. El MQ-9 Reaper es un vehículo aéreo no tripulado cuya principal finalidad es el combate y la vigilancia de larga duración y a gran altitud. Este dron está equipado con 6 pilones o puntos de anclaje. Las sujeciones interiores pueden llevar un máximo de 680 kilogramos cada una y permitir el transporte de depósitos externos de combustible. Las sujeciones medias pueden transportar un máximo de 270 kilogramos cada una, mientras las sujeciones exteriores más pequeñas pueden transportar un máximo de 90 kilogramos cada una.
El Reaper dispone de una gran variedad de armas, incluidas bombas guiadas por láser GBU-12 Payway, misiles AGM-114 Hellfire, misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y bombas GBU-38 JDAM. Fue con ese impresionante arsenal que Estados Unidos dio inicio al ataque sobre los rusos. Los mercenarios del grupo Wagner estaban confundidos. De repente reciben fuego no solo de drones, sino de piezas de artillería que convierten el pozo petrolero en una especie de superficie lunar llena de cráteres. Y era solo el comienzo. En ese momento entraron en acción 4 helicópteros AH-64 Apache, un depredador aéreo especializado en el ataque a tierra. El armamento básico del Apache es un cañón automático M230 de calibre 30 milímetros situado debajo del fuselaje entre las ruedas delanteras, y con él abrieron fuego sobre las posiciones rusas. Además, el AH-64 está equipado con una combinación de misiles antitanque AGM-114 Hellfire y cohetes Hydra 70 en los 4 soportes de sus 2 estructuras alares. Como si fuera poco, también puede portar misiles antiaéreos AIM-92 Stinger o AIM-9 Sidewinder en los extremos de las alas. No por nada tiene la reputación de ser uno de los helicópteros de combate más completos del planeta. Según los reportes oficiales rusos, en un lapso de pocos minutos sufrieron cerca de 200 bajas, es decir, casi la mitad de su fuerza fue eliminada solo en la primera etapa del ataque. Las 2 últimas piezas en la estrategia aérea norteamericana fueron el AC-130 y los legendarios bombarderos B-52 Stratofortress. Pocas naves de ataque a tierra tienen la presencia amenazante y el poder de fuego del AC-130. Básicamente se trata de un C-130 Hércules de 30 metros de largo y 40 metros de envergadura que es artillado con cañones automáticos rotativos de 20 milímetros M61 Vulcan y obuses de 105 milímetros. Además, puede contar con cañones Bofors de 40 milímetros y ametralladoras Minigun Gauss de 7,62 milímetros. Es un auténtico arsenal volador que se inclina de lado para tener un óptimo ángulo de ataque. Los desafortunados que están en su rango de efectividad tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir a la lluvia de balas que les espera. Los pocos rusos que lograron huir del grueso del fuego se refugiaron en estructuras abandonadas de la base intentando cubrirse del ataque. Fue inútil. Una vez que los bombarderos B-52 y los cazas F-15 y F-22 entraron en acción, ya no quedaba dónde esconderse. A esa altura, los operarios del grupo Wagner no tenían idea qué aeronave los atacaba, pero les daba igual. El resultado era mortal en todas las ocasiones. El ataque cesó la mañana siguiente. Cuando el humo y el polvo bajaron, revelaron una imagen apocalíptica. Los vehículos del convoy ruso estaban reducidos a metal deforme. La tierra estaba llena de cráteres y casquillos de balas de ambos bandos. Algunos soldados afirman que había arena solidificada que se habían derretido con el calor intenso de los ataques. De un total de 500 hombres rusos, tan solo la mitad seguía con vida, y entre ellos abundaban los heridos de gravedad. Por supuesto, un ataque tan desmedido y brutal enfureció a los gobiernos de Rusia y Siria, pero lo cierto es que los oficiales norteamericanos se comunicaron en repetidas ocasiones con la base del Kremlin y recibieron siempre la misma respuesta: no somos nosotros los que estamos atacando el pozo petrolero. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sospechaba que se trataba del grupo Wagner y aprovechó las mentiras de los militares rusos para abrir fuego indiscriminadamente, eso queda a criterio de cada uno.
Para el grupo Wagner, la batalla en los campos petroleros de Conoco pasó a la historia como una de sus derrotas más brutales y dolorosas, aunque las bajas eran inevitables si tenemos en cuenta que se enfrentaron a todo el poder bélico de la Fuerza Aérea Norteamericana. Como compensación, algunos de los sobrevivientes recibieron una medalla especialmente diseñada para conmemorar ese evento, el Febrero Rojo. En la misma se puede ver a un soldado ruso rodeado por el fuego que dispara a un helicóptero enemigo, una imagen que probablemente jamás ocurrió en Siria. Así fue como casi por error se dio el primer enfrentamiento entre rusos y norteamericanos desde la Guerra Fría. En 1972 entraron al servicio de las Fuerzas Aéreas Militares Soviéticas las primeras unidades del Mi-24 Hind, el cual se convirtió en el primer helicóptero de asalto del mundo. En 1975, reconocidos analistas en publicaciones de tecnología militar soviética afirmaban que estos helicópteros podrían ser utilizados no solo para luchar contra objetivos blindados, sino también para destruir aviones enemigos y tropas aerotransportadas, tanto en el aire como en tierra. Hacia 1978, la plataforma ya se había instalado en las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia y Estados Unidos necesitaba responder a una pregunta crucial. Aeronaves como el Hind ¿serían capaces de sostener un enfrentamiento ante los aviones de combate de la OTAN? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos para conocer al J-Catch, el experimento conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que demostró la sorprendente letalidad de la cual es capaz de alcanzar un helicóptero de ataque. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Hacia mitad de la década de 1970 se habían realizado pocos esfuerzos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para explorar las tácticas de los helicópteros de combate. En 1978 quedó claro que los soviéticos estaban aumentando drásticamente su propia fuerza de helicópteros. La urgencia de esta amenaza creció a medida que Occidente se enteró de las capacidades del Hind. Pero, ¿cuáles eran estas? Se trataba de una mole apodada tanque volador por sus pilotos. Su configuración de cabina le permitía alojar a 3 tripulantes, piloto, oficial de armas y técnico. Era el primer helicóptero en fusionar las capacidades de ataque y transporte de tropas, pudiendo trasladar hasta 8 miembros además de la tripulación. Su planta motriz está equipada con 2 motores turbohélice Isotov TB3-117 de 2.200 caballos de potencia cada uno y le permitía alcanzar una velocidad máxima operativa de 335 km por hora, la misma que el AH-1J Sea Cobra. Un régimen excepcional, teniendo en cuenta que su peso máximo de despegue ascendía a las 12 toneladas, casi un 270% más que su contraparte americana. Esto le permitía, en teoría, un desempeño más que interesante en combate cerrado, con una capacidad de armas claramente superior. La eficacia de la OTAN se había basado en la supremacía aérea casi completa durante un conflicto, por lo que la respuesta obvia al problema de Hind era derribarlos. Bajo este propósito se diseñó el experimento J-Catch, acrónimo en inglés para abreviar Contramedidas Conjuntas para Helicópteros de Ataque, y estuvo organizado en 6 fases. La primera de ellas comenzó en mayo de 1978 en el Centro de Investigación de la NASA situado en Langley. Allí se modificó el modelo matemático de un helicóptero de transporte de carga pesado Sikorsky CH-53 Sea Stallion, utilizando un simulador en tiempo real para determinar y evaluar maniobras evasivas de estos cuando son atacados por aviones de combate. En las pruebas participaron tripulaciones del Ejército, Infantería de Marina, Comando de Transporte Aéreo Militar y Comando Aéreo Táctico. Las pruebas del simulador condujeron a la fase 2, una serie de estudios de campo que nunca antes se había estudiado oficialmente y que propuso tácticas en un enfrentamiento entre 2 grupos bien diferenciados de helicópteros.
El Grupo 1, denominado Azul, representaba a un escuadrón antiblindaje del ejército e incluía 3 AH-1 Cobras y 2 OH-58 Scouts. Seleccionar unidades para representar al Grupo Rojo no fue tan fácil. El Hind era un helicóptero grande con alta velocidad y maniobrabilidad relativamente baja, pero fuertemente armado y con una tripulación de 2 hombres. Se decidió que el rol de la aeronave soviética lo llevaría a cabo el 20º Escuadrón de Operaciones Especiales, que estaban equipados con el Bell UH-1N Twin Huey y el CH-3E Sea King. El Hind era, en algunos aspectos, una combinación de estas 2 aeronaves, por lo que se utilizaron en conjunto en un intento de simular a este último. Los oficiales de inteligencia de la CIA cumplieron un importante papel, ya que tenían algún conocimiento del Hind para informar a los pilotos sobre lo poco que se sabía de sus tácticas. Con el fin de proporcionar un sistema de armas razonable, las fuerzas canadienses prestaron varias torretas Minitat de Emerson. El Grupo Rojo demostró ser tan capaz de un combate aéreo cerrado como los aviones, al menos cuando se enfrentaban a otros helicópteros. Para responder a la pregunta de si ocurría lo mismo en un encuentro contra aviones de combate, se dio inicio a la fase 3. La Fuerza Aérea seleccionó un grupo de aviones compuestos por F-4 Phantom, A-7 Corsair II, A-10 Thunderbolt y F-15 Eagle para participar en el combate. Los F-4 y F-15 representaban a los cazas de primera línea, a los que se les podría ordenar que se ocuparan de helicópteros como parte de sus funciones antiaéreas, mientras que el A-7 y el A-10 cubrían el rol de aviones de ataque terrestre que podrían encontrar helicópteros como parte de sus misiones cerca del frente. Durante el ejercicio de 2 semanas, los helicópteros resultaron devastadores para los aviones. En la mayoría de los casos, los pilotos de combate no tenían idea de que estaban siendo atacados hasta que regresaron a la base para el interrogatorio. Esto dio lugar a una serie de reclamos y contrademandas, por lo que durante la segunda semana se ordenó a los pilotos de helicópteros que siguieran el procedimiento de la Fuerza Aérea y que gritaran "armas, armas, armas" cuando simularan el disparo. La tasa de muertes a favor de los helicópteros aumentó aún más durante este periodo, con una proporción de, escucha bien, 5-1 a favor de estos. El sorprendente resultado de la fase 3 no fue ignorado y las lecciones aprendidas fueron digeridas y retroalimentadas a las tripulaciones a través de una nueva doctrina de combate. Durante 1979 se llevaron a cabo las 3 etapas restantes. El informe oficial detalló que el F-15 fue capaz de fijar a los helicópteros a unos 64 kilómetros. Sin embargo, no obtuvo una identificación visual hasta aproximadamente los 9 kilómetros. Cuando el caza empleó los AIM-7 Sparrow, logró una tasa de muerte cercana a 3-1. Sin embargo, los F-4 armados con cañones de 20 milímetros fueron menos afortunados, quedando por debajo de los helicópteros en una tasa de 0,7-1 en contra. El A-10 lo hizo un poco mejor con su cañón de 30 milímetros y logró una tasa a su favor de 1,3-1. Para los cazas, la lección principal fue evitar los helicópteros a toda costa, a menos que el enfrentamiento se produjera en largas distancias y utilizando misiles de mira hacia abajo como el AIM-7 y el AIM-9. Sin embargo, los resultados del experimento J-Catch demostraron que cuando los helicópteros de ataque emplearon las tácticas adecuadas, fueron notablemente letales. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. En la actualidad, ¿crees que sería posible lograr la misma eficacia? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.